Bueno, vamos a hablar con Martín Zurita, titular de la Asociación de Institutos de Enseñanza Privada en la provincia de Buenos Aires. Buen día, Zurita, ¿cómo anda? Hola María, buen día. ¿Cómo está usted? Bien, bien María. ¿Usted tiene chicos en colegios privados? No, Ya no. no. Bien, pero ¿no tiene porque tiene chicos grandes o por... No tengo hijos. No tiene hijos, bien. No, quería ver si había pasado por esta situación. Los papás están muy preocupados porque dicen, no llegamos ya a pagar todos los aumentos que hay. ¿Vuelven a aumentar las cuotas de los colegios privados? En principio, María, hay que comentar que el 80% del componente del costo de la conformación de la cuota de un colegio privado es costo laboral. Y el gobierno de la provincia de Buenos Aires adelantó la paritaria que se había establecido en el mes de febrero, el aumento de julio al mes de mayo. O sea, nosotros estamos hay que ver toda la película, ¿no? O sea, vos estás con un determinado sueldo que hacer las previsiones y tenés un determinado costo laboral, y de un día para otro el gobierno dice, no, que esto que estaba pautado desde febrero no va a ser de esta manera, sino que va a ser más, porque lo que está en julio yo lo traslado al mes de mayo. Entonces automáticamente a vos te trastocan todos los costos. ¿Y cómo haces para responder a una estructura de una organización que tiene que pagar sueldos, y no solamente pagar sueldos, sino mantenerse? Perdón, Martín, usted me está diciendo que el 80% de los gastos de un colegio privado, el 80% es costo laboral. Costo laboral, sí. Y dígame, ¿la subvención que tienen del Estado? No, la subvención que tenemos del Estado es un porcentaje, depende de cada escuela, y ese porcentaje, ya hay una fórmula establecida cuando surge el aporte estatal a las escuelas privadas. Se pautó una fórmula que está establecida y que obviamente siempre se ha aplicado, que donde se contempla esto que da el Estado, que es una parcialidad, no es una totalidad, y es una parte que obviamente no está contemplada cada vez que se aumenta los aranceles. No digo, pero el costo laboral también tiene paralelamente una subvención, que en algunos casos es del 40, en otros del 60, ¿sí? En otros del 80. Entonces hay que ver eso también, no todo es costo laboral, también ustedes reciben ayuda del Estado, ¿no? Por supuesto, pero sin esa ayuda del Estado, las cuotas serían muchísimo más altas. O sea, lo que cobra cada escuela que tiene aporte estatal está obviamente descontado y está contemplado eso cuando la escuela... Pero perdón, ¿con el aporte estatal igual sigue siendo el costo laboral del 80%? El costo laboral es para todos, con aporte estatal y sin aporte estatal. O sea, cuando vos tenés una escuela, así como cuando hay distintas organizaciones que tienen una estructura de costo, y vos decís, bueno, en tal comercio, para tal dinero, para tal producto, bueno, hay tanta, este es mi costo laboral. En la escuela es eso, alcanza un 80%. Un 20% no es costo laboral, que tiene que ver con el mantenimiento de la institución, con la inversión en infraestructura, etcétera. La parte edilicia. Exactamente. Entonces, acá lo que hay que hablar, yo entiendo el planteo de los oyentes, y por supuesto nosotros recibimos a diario a las familias en la escuela y sabemos, no estamos ajenos a lo que, porque la sufrimos. Ya yo creo que la sociedad argentina está sufriendo esta inflación descontrolada, que hace que todos los bienes de la economía... Zurita, a ver, yo no estoy entendiendo esto. La subvención del Estado cuando es del 80%. Sí. ¿Ese 80% qué cubre? Cubre algunos cargos docentes nada más, no de los distintos cargos que puede tener una institución, y no la totalidad de los cargos docentes, sino que cada... ¿Pero por qué es del 80%? Yo entiendo que cubre el 80% de los gastos. Cubre el 80% de los salarios docentes, sí. No de la totalidad, depende de cada escuela. O sea que le queda un 20% para cubrir al colegio. Exactamente, pero es muy desigual, porque vos, por ejemplo, tenés escuelas que tienen un 80% de subvención y tienen el turno mañana tal vez con ese aporte, y a la tarde no. Sin embargo, la cuota la tienen que cobrar en los dos turnos como si tuviese el 80%. Ajá. Es bastante complejo todo, ¿no? O sea, yo porque entiendo al colegio privado como si fuese un negocio instrumentado para la educación, ¿no?
Bueno, la escuela privada, además de ser una organización con todas las características que tiene cualquier escuela, es una pyme, porque hay un privado que ha invertido, ¿sí? Y en esa inversión, bueno, por supuesto que como pyme vos tenés que pagar servicios, tenés que pagar sueldos y también tenés que vivir. Por supuesto, por eso digo, lo entiendo como un negocio, una empresa dedicada a la educación, pero que no está pudiendo autoabastecerse, entonces el Estado la tiene que sostener. Exactamente. Entonces no le alcanza que la sostenga el Estado y le pide a los padres que aumenten la cuota, ¿no? Claro, si el Estado no ayudaría a las escuelas que tienen aporte estatal, esa cuota sería mucho más alta de lo que los padres pagan. O sea que es un negocio no rentable. Hoy una escuela, la mayoría de las escuelas son no rentables, porque hoy realmente, sobre todo las escuelas que reciben aporte estatal, vos estás teniendo en el transcurso del año, por ejemplo, ahora, estás muy por debajo de lo que deberías cobrar. El año pasado hubo un 17% menos, hubo un 109% de aumento a los docentes y a las escuelas se les permitió aumentar un 79%. Uh-huh. Esto viene arrastrándose cada año y hace, María, que muchas escuelas hoy tengan deudas con el Instituto de Previsión Social porque no alcanzan a pagar los aportes de jubilaciones porque priorizan los pagos. Ahora, si es un negocio no rentable, ¿por qué siguen? Siguen primero porque hay un compromiso con la comunidad, segundo porque no es tan fácil. Vos fíjate que se cierran escuelas y cerrar una escuela no es un proceso tan fácil. O sea, es algo que, y además, o sea, no es que en todas las épocas hemos estado con índices tan malos como en estos años, ¿no? En estos años realmente uno tiene que hablar de la matrícula descendido del nivel inicial, hay mora en el pago y atraso, en el pago de las cuotas, y realmente tampoco hay una heterogeneidad en las escuelas. Hay muchas escuelas que tienen mucha antigüedad, que tienen están muy sólidas y muy establecidas, y de repente pueden afrontar esta situación difícil que vive la República Argentina de una mejor manera, y hay otras escuelas que no tienen esa espalda, que son más nuevas, que no tienen una estructura económica. No, está bien, yo lo entiendo y la verdad que soy defensora de la escuela pública y de la escuela privada si están brindando el servicio que se necesita, ¿no? Y lo hacen bien, pero me tomo aquí la imagen de la familia como pyme también. La familia es una pyme. Ingresa lo que ingresa y con eso hay que desenvolverse en la vida. Si la pyme, que es la escuela, tiene el apoyo del Estado, pero la familia no, estamos exprimiendo a la familia, ¿hasta qué punto? No, el tema acá es, nosotros no somos los que establecemos el aumento de la cuota porque nosotros queremos. Vos cuando vas, cualquier bien que hoy estás comprando en la República Argentina, a cualquier, vos vas a una verdulería, o vas a una carnicería, o vas al colectivo. Y todo es un escándalo, eso es cierto, sí, claro. Sí. O sea, no es solamente la escuela, se hace más visible, bueno, porque obviamente es algo muy importante en la vida de las personas, de las familias, se visibiliza, pero en realidad acá lo que tenemos que ver es qué está pasando con la economía argentina, porque esto no es normal, no es que siempre en las escuelas todos los meses estuvieron aumentando la cuota. No, por supuesto, pero en esta situación que todo el mundo está sufriendo, algunos más, otros menos, de acuerdo a su situación laboral, esta situación, por supuesto que pone primero en jaque a la familia. A la familia que es la que tiene que afrontar los costos y que no está subsidiada por el Estado, ¿no? La mayoría. Ahora, ¿cuánto han aumentado ustedes las cuotas desde que comenzó el año? Bueno, las cuotas se han aumentado un 29%. ¿Desde enero? Claro, desde que comenzó el año un 29%, y los salarios docentes han aumentado un 42%. Lo que nosotros estamos pidiendo es de alguna manera igualar con un 11,5% más esto que nosotros desde el año pasado, te refería recién, un 19% abajo, y realmente es una situación que nos preocupa
porque realmente se hace cada vez más difícil poder sostener los servicios con la calidad que debemos sostenerlos. Martín, ¿cuántos padres hay en Mora? Si podemos hacer una evaluación, una estadística en la provincia. En la provincia de Buenos Aires, el promedio que nos dio del último relevamiento es que de cada 4 familias hay una familia que está en Mora. Entonces, por eso nosotros estamos hablando permanentemente con las familias. Y acá tenés dos cuestiones. Una es las familias que tienen trabajo formal, donde las paritarias, como por ejemplo los docentes, van acompañando en la inserción. Pero vos tenés un montón de familias que no tienen trabajo formal, que tienen trabajos informales, tenés mucha gente monotributistas, autónomos, tenés pymes, etcétera, que no se va acompañando de la misma manera los salarios. ¿Y ¿no? qué políticas siguen con esos papás que no están pudiendo pagar la cuota de los colegios? La escuela acompaña, tratamos de hacer planes de pago, las familias también hacen mucho esfuerzo y bueno, se escucha caso por caso y se va viendo cómo se... Pero ¿cuál es la política del colegio privado como empresa? ¿Qué hacen? ¿Los esperan? ¿Les dan un tiempo? Sí, por supuesto. Mientras el alumno está en la escuela, o sea, vos tenés que contemplar la situación de la familia, ¿no? O sea, tenés un año, o sea, que está inscrito el alumno y no podés sacarlo de la escuela porque no paga. Uno trata de ver, junto con la familia, cómo se puede hacer muchos planes de pago y demás, tratando de acompañarlo. Bueno, esto es algo que uno lo hace y por supuesto que hay escuelas que lo pueden hacer con mayor holgura y otras que no. Sé que hay distintas matrículas, sé que hay distintos valores, pero estándar, vamos a hacer un ejemplo estándar. Sí. El colegio donde más se paga y donde menos se paga. Donde menos se paga es en las escuelas que tienen el 100% de aporte estatal, que pueden estar entre 8.000 pesos y 14.000 pesos. ¿Sí? ¿8.000 y 14.000 pesos, depende si tienen actividades extraprogramáticas o no, ¿sí? Y después tenés dentro de los que son subvencionados, las escuelas que tienen el 40%, que puede ser de 50.000 a 70.000 pesos. ¿La cuota? La cuota. Y vos después también tenés escuelas que no tienen aporte estatal, que según el tipo de escuela, bueno, puede haber 80.000 pesos en adelante, hay escuelas que la cuota es 200.000 pesos. O sea, tenés una variedad impresionante que tiene que ver con las características de la escuela, ¿no? Nos salteamos una franja. ¿Los colegios que tienen el 80% de subvención? Y vos, de los del 100 tenés más o menos entre unos 8.000 y 12.000 pesos, 13.000 pesos. Los del 80 deben estar entre 10.000 y 20.000 pesos, 12.000 y 20.000 pesos. Esa es la franja. Hay unas bandas, unos topes arancelarios que están preestablecidos desde el mínimo, por ejemplo, la escuela que no tiene ninguna materia extraprogramática, que es un mínimo, y la que tiene hasta 5 materias extraprogramáticas que puede cobrar el doble de ese mínimo. ¿Y ahora les autorizaron este último aumento que pidieron? No, a nosotros no nos autorizaron, porque vos pensás que, creo que fue el lunes, que el gobierno de la provincia de Buenos Aires autorizó este aumento que era para julio, lo traslada a mayo, o sea que nosotros los primeros días de julio tenemos que pagar el mes de mayo con otros valores y bueno, ya en el mes de mayo a las familias se les comunicó un aumento determinado que, bueno, ahora las cosas cambiaron. Entonces nosotros lo que estamos pidiendo es si el gobierno en el medio del mes de mayo cambia la situación de los sueldos que las escuelas tienen que pagar, bueno, que también eso se refleje en la cuota. ¿Y esto quién lo autoriza, Kicillof? Claro, el gobierno de la provincia de Buenos Aires. Siempre estamos hablando, María, de las escuelas que reciben aporte estatal, no de las otras, que son 4.400 escuelas. Hay 2.100 escuelas que no tienen aporte estatal y que esas tienen... cuando hay un aumento de sueldo, automáticamente pueden aumentar. ¿Hay deserción de colegios privados? ¿Hay padres que retiran a sus hijos y empiezan a mandarlos a colegios estatales? Mira, en el transcurso del año no se da tanto el fenómeno. Una vez que el alumno está anotado, es muy difícil cambiarlo. Son muy pocas las familias que lo cambian en el transcurso del año. Sí ocurre de un año para otro. Por ejemplo, este año hubo mucho menos matriculación en el nivel inicial, jardín maternal y jardín de infantes. Nosotros lo vimos. ¿Cuánto bajó? Y el 17% en promedio.
en el nivel inicial. Los otros niveles no, se mantuvieron bastante. ¿Y ese 17% pasó al ámbito público? Una parte sí, y otra parte no. Otra parte no está escolarizada. Es un tema que nosotros venimos trabajando también hace mucho, a muchos jardines clandestinos, los famosos espacios blue, espacios de cuidado. Hay muchos municipios o el Ministerio de Desarrollo Social ha abierto espacios de la primera infancia que no son jardines de infantes. Hay muchas personas que con los cambios laborales del home office, bueno, han decidido pagar una persona o los cuidan los propios padres en la casa, y esa problemática se está viendo en el nivel inicial. Realmente creo que habría que hacer un estudio más detallado para determinar el impacto. Zurita, ¿piden el 11.2% ahora? Sí. ¿Y cuándo tendrían la respuesta? ¿Para cuándo la esperan? Y nosotros esperamos que sea la brevedad, porque también el gobierno de la provincia está incumpliendo un reglamento que tenemos nosotros en el Consejo Consultivo, que es convocar a la Comisión de Aranceles para discutir estos temas, como se ha hecho siempre. Realmente este año no nos han convocado nunca. Las decisiones son unilaterales de parte de la Dirección de Escuelas, y bueno, esto realmente creemos que se debe convocar al sector para poder hablar de esto, y que sea algo automático, que no tenemos que estar todos los meses volviendo cuando se Sí, lo más importante acá, sabe que es que la educación no tenga un precio, sino que tenga valor, ¿no? Eso es más importante. Tenga valor. Bueno, nosotros trabajamos diariamente para eso, y lo más importante también es que estas variables económicas que están tan dislocadas y que generan tanta preocupación y tanto problema en la Argentina se mejoren, porque un 8,4 de inflación realmente no puede llevar a ningún buen puerto, a ningún emprendimiento. Gracias, Zurita. Hasta pronto. Ahora se ustedes.